de glucosa en sangre y para la medida de la presión arterial. Estos, digamos, que les digo, son como, todavía no salen al mercado, todavía no están de manera comercial, pero justo son dispositivos en los que ya se está trabajando, ya hay buenos avances y están a nada de salir al mercado, que ya además de todo lo anterior van a dar niveles de glucosa en sangre y niveles de presión arterial. Muchos de estos dispositivos, bueno, ¿cómo van a funcionar? La base de todos estos dispositivos es la fotopleximografía, o mejor conocido como el PPG. ¿A qué se refiere con esto? A que por medio de haces de luz y sensores que van a ser sensibles a esta luz es que van a funcionar estos dispositivos. Es por eso que les hablaba dentro de los componentes de los fotodiodos. Vamos a tener fotodiodos que van a ser emisores y fotodiodos que van a ser receptores. Entonces, al haber un cambio, por ejemplo, en el volumen de sangre, porque se colocan en la muñeca, que pasa a través de la muñeca, que va a estar ocasionado por el pulso periférico, esto se va a medir y va a generar pues un PPG. Y esto va a ser utilizado para estimar por medio de algunos algoritmos la frecuencia cardíaca. Y bueno, de manera así general, el intervalo que va a haber entre medición, que va a ser entre cada pulsación que ocurra en esa persona, se va a interpretar como el intervalo, por ejemplo, RR cardíaco. Es por eso que muchos de los dispositivos nos pueden dar características casi completas de un electrocardiograma. Hay lecturas que quizá no se puedan hacer de manera general, pero sí nos da como los datos más importantes de un electrocardiograma. Y pues al final también se puede combinar con otros algoritmos para hacer la detección, por ejemplo, de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las anomalías cardíacas que se pueden detectar, que son de las más prevalentes y que digamos que se ven muchos, al menos en nuestra población, si se llega a ver mucho, y que si hay una alteración en la fibrilación auricular, se considera que pues probablemente pueda haber algún riesgo de enfermedad cardíaca o en ese momento pues de un ataque o infarto al miocardio. Así es como les comento que se llegan la parte de la interpretación de las ondas, perdón, de los haces de luz, y entonces tenemos al fotofetismógrafo, que va a ser también va a tener ahí un tacómetro, básicamente, es lo que va a hacer, y entonces tenemos la luz o el haz de luz que va a ser la emisora y otra que va a ser receptora. Y aquí vamos a tener también dos tipos de dispositivos. Ahorita les mencionaré la diferencia nada más entre uno y otro. Y entonces cada pulsación, es decir, cada haz que sale y es recibido, se va a ir registrando en ese artefacto. Y es lo que vemos aquí como las ondas o los picos, que va a ser el intervalo RR que se conoce y que pues al final nos va a dar una lectura casi completa del electrocardiograma. Y como les comentaba, pues además de esto, si esta información se combina con otros algoritmos, pues nos puede dar información mucho más detallada y información un poco más específica, por ejemplo, la de la fibrilación auricular. Y entonces, básicamente es lo que hace, ¿no? O sea, es como están los vasos sanguíneos, hay un cambio en la presión o de manera constante. Si es constante, pues se hace el registro y justo cuando ocurre un cambio, ya sea una dilatación o una constricción de esos vasos, pues la interpretación también va a variar y esa interpretación pues va a ser registrada tanto en el dispositivo como en los dispositivos en los que esté vinculado ese artefacto de pulsera. Esa es otra característica de los artefactos de pulsera. Se puede hacer la lectura por medio de pues, el teléfono, si se vincula directamente con el teléfono, o por medio de la computadora. Y entonces tenemos a los fotodiodos, que va a ser el fotodiodo emisor, y el otro que va a ser el receptor, el fotodiodo emisor, tal cual, va a emitir esta longitud, esta haz de luz, y dependiendo, pues como les comentaba, si está en estado basal, pues se va a registrar
y se va a hacer el registro de manera continua. Y cuando ocurra un cambio, pues también va a ser detectado, ¿no? Va a cambiar la longitud de onda que es recibida a la que es emitida, y esa es la base de todos estos tipos de artefactos. Y como les comentaba, pues existen básicamente, dependiendo en dónde esté la localización del emisor y del receptor, existen dos tipos de artefactos. Uno de ellos se llaman de transmisión, van a ser aquellos en los que el receptor va a estar por un lado, mientras que el emisor va a estar del lado contrario, es decir, van a estar confrontados, vaya, uno con otro. Mientras que en los dispositivos que trabajan por reflexión, el emisor y el receptor están situados sobre el mismo lado. ¿Qué ventaja o qué desventaja tiene que sea de transmisión o reflexión? Bueno, se ha visto que aquellos que son de reflexión tienen menos falsos negativos y falsos positivos versus aquellos que son de transmisión, ya que los de transmisión, pues su nombre los dice, ¿no? Tiene que atravesar básicamente pues todas las estructuras anatómicas que van a estar localizados, en este caso sería de la muñeca, y entonces las lecturas no pueden o no necesariamente tienen que ser las reales, ¿no? Hay más probabilidad de que ocurran falsos positivos, falsos negativos, versus aquellos artefactos que son de reflexión. Tienen una constante mucho mejor y entonces los falsos positivos y falsos negativos son menores. ¿Por qué? Como les comento, tiene que, tal cual, la luz atraviesa, pues ahora sí que los estratos anatómicos, que en este caso sería la piel, la epidermis, el epitelio, el tejido conectivo, hasta llegar a la parte de los capilares que van a estar ahí emergidos en la dermis superficial, la dermis profunda, y son reflejados, y el otro fotodiodo o el otro transductor es el que los recibe y es el que se va a hacer, a partir del cual más bien se van a hacer las lecturas. Existen diversos estudios en la literatura, artículos, y pues dentro de todos estos, la mayoría de ellos más bien se dedican al estudio o están dirigidos, vaya, hacia las enfermedades cardiovasculares o hacia características cardiovasculares. Se han hecho tanto estudios como de revisión, ensayos clínicos, estudios comparativos de qué tan bueno o qué tan eficiente pueden llegar a ser estos dispositivos, ya está en comparación con incluso el mismo electrocardiograma realizado pues en hospital o en ese paciente, o algunos otros tipos de auxiliares. Además de las enfermedades cardiovasculares, también hay otros artículos, hay otros estudios que se han dirigido un poco hacia el estudio, por ejemplo, de situaciones neurológicas, porque como les comentaba también hace rato, algunos de ellos ya incluso te dicen qué tan estresado estás, qué tanta energía tienes, etcétera. Entonces también se han hecho estudios al respecto, y de los más recientes que tuvieron que ver con pues, la pandemia con la que seguimos de COVID-19, pues se fueron dirigidos a que quizá estos artefactos pudieron ayudar a algunas personas a darse cuenta que tenían COVID. ¿Por qué? Por los signos vitales, tanto por los niveles de oxigenación, la taquicardia, etcétera, que que se registraban y le informaban a esa persona, ¿sabes qué? O sea, está saliendo de lo basal, de lo que siempre manejas. Entonces, ¿por qué? Seguramente, pues hay algo más, no lo tenías, al parecer no es riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces se vio que también en algunos pacientes que adquirían o se contagiaban con COVID-19, pues, bueno, con el coronavirus, pues podrían también tener este tipo de anomalías, y se hicieron algunos estudios, aunque pues no es como el 100% útil, vaya, ya que pues, sabemos que no es específico. En general, entonces, además de lo anterior, también para qué se pueden utilizar: para la detección de arritmias cardíacas, para la hipertensión, como les comentaba, que eso ya se ha hecho, pero todavía no está aprobado por la FDA, que eso es una de las cosas más importantes, y siguen muchos de estos artefactos en estudio, sobre todo aquellos
dirigidos a la hipertensión y también de la detección de glucosa en sangre, que pues eso podría ayudar mucho sobre todo pues, a los pacientes con diabetes, ¿no? A detectarle de manera adecuada. Y también muchos de estos artefactos tienen comunicación directa con números de emergencia. Esto se refiere a que si en algún momento alguno de los valores se altera, pero se altera, digamos que en un rango que el paciente nunca ha manejado o en un rango bastante importante, pues se va a comunicar de manera directa con números de emergencia, o sea, va a llamar directamente a una ambulancia o algún sitio hospitalario para la atención pues inmediata de ese paciente. En salud pública, ¿qué pasa? Bueno, en salud pública en general, pues nosotros sabemos que lo que siempre se mide en este tipo de artefactos, pues son la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Hay otras características, pero las dos vitales son la sensibilidad y la especificidad. Y entonces, por ejemplo, en la comparación que hay como de muchos artículos, es justo con estos artefactos que les decía, que son como los primeros en salir, los que más tiempo llevan, los que más estandarizados están, que por ejemplo está el Apple Watch, y entonces nos dice que el Apple Watch, por ejemplo, en dar información de electrocardiograma, tiene una sensibilidad que es del 95.5%, con intervalos de confianza desde el 92.2 hasta el 97.8. Eso quiere decir que la verdad es bastante adecuado. Y la especificidad, pues también es bastante alta, es del 97.1, con intervalos de confianza del 94.2 a 98.8%. Pero esos mismos datos del electrocardiograma en contraste con otros artefactos que no están tan estandarizados, que no tienen tantos estudios, o sea, otros que no son el Apple Watch en este caso, tienen una sensibilidad que disminuye un poco, es del 93%, y la especificidad también disminuye hacia un 84%, o sea, son artefactos mucho menos específicos. En ese mismo artículo hacen otro contraste, otra vez del Apple Watch, con la fibrilación articular, ahora es la comparación, y entonces para fibrilaciones articulares la sensibilidad en Apple Watch es del 99%, mientras que la especificidad es del 98%. Y en contraste con otros dispositivos que otra vez no están tan estandarizados, que no tienen tantos estudios, la sensibilidad disminuye hacia un 92% y la especificidad hasta un 66.7%. O sea, disminuye mucho, mucho más en el caso de fibrilaciones auriculares, perdón, y así sucesivamente hacen contraste con otras características, por ejemplo, con la temperatura, por ejemplo, con la presencia ya sea de taquicardia o bradicardia, también pues tienen mucho mejor sensibilidad y especificidad, artefactos que ya llevan más tiempo en el mercado, que tienen más estudios, versus otros que, les digo, disminuye brutalmente. Algunos incluso en el caso de bradicardia o taquicardia es en donde existe más variabilidad, porque la especificidad en muchos de ellos, de dispositivos que se estudiaron, llega a ser hasta incluso menor del 50%. Entonces, bueno, eso nos dice que hay que también tener ciertas consideraciones pues, para seleccionar el dispositivo adecuado. También de manera general hay que tomar en cuenta y siempre recordar que estos dispositivos son auxiliares para el monitoreo de las métricas, o sea, auxiliares en el monitoreo de todas las mediciones que nos pueden otorgar, ya sean algunas propias de signos vitales y otras que pues, no son considerados signos vitales, pero son auxiliares para monitorear cómo están esos valores y que no son como tal una herramienta médica de diagnóstico. Eso es fundamental. Si hay dispositivos que son específicos, que son exclusivos, que sí son herramientas médicas, pero estos que se conocen o que están así de manera general, los dispositivos como tal de pulsera, pues no son herramientas médicas de diagnóstico, únicamente son auxiliares de monitoreo. ¿Qué ventajas nos van a arrojar
este tipo de dispositivos de pulsera. La primera de ellas es que va a hacer que el monitoreo sea mucho más sencillo para el paciente o para la persona que lo está utilizando, ya que se va a evitar pues ir tal cual a consulta, ¿no? Así como, quiero que me chequen la presión arterial, pues tienes que ir al médico para que te la tomen, con el enfermero para que te la tomen, etcétera. Entonces, esto en teoría pues hace que el monitoreo sea mucho más sencillo, que lo pueda hacer únicamente con checar, colocarse su reloj, su smartwatch, y con eso es suficiente. Eso en el ejemplo de tensión arterial. Lo mismo con la temperatura. Ya no tienes que ir, buscar tu termómetro o ir con alguien más si no tenías termómetro a que te midan la temperatura, ya que con ese mismo dispositivo te lo puedes realizar. Además de que lo hace más sencillo, son valores que se dan en tiempo real, es decir, son en ese momento exacto. Eso es como fundamental, es en el momento exacto en donde lo estás midiendo, ese es tu valor. Y eso pues podría considerarse, ahorita lo veremos, dentro de las ventajas y las desventajas. ¿Por qué? Porque puede haber variabilidad al respecto. Otra ventaja es la autonomía de los artefactos, de los dispositivos. Esto quiere decir que pues únicamente con que lo cargues va a ser funcional. A eso se refiere con la parte de la autonomía del dispositivo. Únicamente es necesario cargarlo y pues el tiempo de vida o el tiempo de vida útil va a ser muy variable entre dispositivo y dispositivo, y el tipo de uso que le des. Hay algunos dispositivos que al momento de cargarlo dicen que según los fabricantes, que el tiempo útil de la pila, vaya, es de 7 días, 4 días. De algunos lo tienes que estar cargando cada 24 o cada 48 horas. Entonces, la autonomía del artefacto también es fundamental. Es cómodo. Eso también es muy importante porque pues ya no tienes que andar cargando como muchas cosas. Así les mencionaba, no es lo mismo ir cargando tu termómetro, el oxímetro, el baumanómetro, etcétera. Ya únicamente con esa pulserita, que es muy cómoda, la puedes utilizar. Además de que son de fácil uso. No necesitas hacer tanta manipulación de artefactos como pasaba, por ejemplo, con los termómetros, o pasa con los termómetros de mercurio. Lo mismo para medir la tensión arterial con estetoscopio y baumanómetro, ¿no? Que también ahora ya hay aparatos digitales para eso, pero a eso se refiere, ¿no? Que es de fácil uso. El paciente no necesitó una calibración previa, no necesitó que fuera una capacitación previa para poder utilizar este tipo de artefactos. Únicamente con leer de manera adecuada el instructivo es más que útil. Además de que parte del fácil uso, como les comentaba, es que estos dispositivos suelen vincularse con el celular o con la computadora o con el iPad, etcétera. Y entonces toda esa información que vas recibiendo, tú la puedes ir haciendo las lecturas directamente desde tu teléfono en ese preciso momento. Dentro de la comodidad también entran, por ejemplo, que la mayoría de ellos son de silicón, que es un material que pues es hipoalergénico, a diferencia de algunos otros artefactos, ¿no? Si alguien era alérgico al metal, si alguien era alérgico a algo más, bueno, para eso o por esa razón, la mayoría de los dispositivos tienen o están constituidos a partir de silicona. Otra ventaja es que suelen ser resistentes. También hay algunos que pues están siendo como más especializados, dependiendo o más dirigidos, vaya, hacia cierto grupo de personas. Por ejemplo, hay algunos que te dicen, sí, te mide todo lo demás que ya mencionamos, pero además de eso, te resiste aguantar 50 metros bajo el agua. Y quizá alguien que no nada, quizá alguien que no hace buceo o ese tipo de deportes, pues ya a mí qué, ¿no? A mí nada más con que sea resistente al agua es suficiente. Pero quizá para alguien que sí hace ese tipo de deportes o ese tipo de actividad física, pues sea más útil. Pero en general, resistentes, la mayoría son resistentes al agua, al sudor, hasta cierto punto. Como les comento, si ya alguien se dedica a una actividad física en específico, por ejemplo, nadar o bucear, pues sí necesitará aquel que tiene esa capacidad
de ser resistente a mayor profundidad. Esa es una. Y bueno, como les decía, pues la comodidad es fundamental, en este caso dentro de las ventajas. Pero pues también tienen algunas desventajas. Dentro de estas desventajas, la primera pues son los costos. Siempre es lo primero que preguntamos, ¿cuánto cuesta? Entonces, costos y accesibilidad es muy importante. Dentro de los costos, estos oscilan, podemos encontrar en el mercado artefactos desde 400 pesos, o sea, tal cual 399, hasta algunos que llegan a costar 15,000 pesos. Eso es muy, muy importante, ¿no? ¿Y en qué va a variar también ese costo y accesibilidad? Pues sí hay una gran variabilidad. A veces tenemos que valorar la parte de costo-beneficio, no porque sea algo también muy caro, significa que sea bueno, y lo contrario, no porque sea algo que sea muy económico, significa que sea malo. Tenemos que ver qué características tiene cada aparato en específico. Entonces, bueno, el costo y accesibilidad es muy variable. Hay dispositivos que quizá pueden ser accesibles, pero otros llegan a costar hasta 15,000 pesos. Y esto, bueno, dices, si lo aplicamos a salud pública, pues entonces ya no es una herramienta de salud pública, porque ya no está al alcance de todas las personas pagar un artefacto de 15,000 pesos. Otra desventaja es la compatibilidad. Esto en muchos de los dispositivos, en muchos de los dispositivos esta compatibilidad se refiere a que, pues si tengo el dispositivo de muñeca, necesariamente mi teléfono tiene que ser de la misma marca para que ahí se registre, ¿no? Porque si es de otra marca, pues ni modo, no lo vas a poder registrar ahí. Y lo mismo, la computadora también tiene que ser de la misma marca. Entonces esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque pues tienes que comprar, al menos de que sea la misma marca o el mismo sistema operativo de tu dispositivo de pulsera con el aparato que lo vas a registrar, llámese computadora, llámese teléfono celular. Otra desventaja es la calibración, lo que les mencionaba, no todos los artefactos están debidamente calibrados y eso es muy importante. Muchos de ellos, cuando tú los compras, tú tienes que hacer el registro de cuánto mides, cuánto pesas, tus pasos, cuánto miden. Y eso con la finalidad de tener datos un poco más específicos. Pero pues esta calibración, por ejemplo, artefactos que son de origen chino, pues están calibrados para población china, que sabemos, o asiática en general, que son personas pues, de complexión mucho más delgada, de talla más corta, etcétera, versus dispositivos, por ejemplo, que son europeos. La calibración del dispositivo está realizada para personas europeas, ¿no? Que son generalmente personas más altas, complexión mucho más grande, etcétera, y que pues tienes que buscar algo para el latino, adaptarnos un poco a esa parte. Entonces también la calibración es una desventaja. Las notificaciones irregulares que podemos tener, y era parte de lo que les comentaba, de que cuando existen cambios en estas pulsaciones, pueden haber notificaciones irregulares. Y entonces dentro de estas desventajas, se ha visto que muchos pacientes que tienen ansiedad o tal cual diagnosticada o en ese momento existe una ansiedad transitoria, pues puede alterar las mediciones que se hacen, sobre todo pues de ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, etcétera. Entonces sí pueden haber notificaciones irregulares únicamente por ansiedad y no porque el paciente o la persona tenga ya alguna anomalía. Y eso se traduce en que pues podemos tener como consecuencia muchos falsos positivos, pero también algunos falsos negativos. Y otra de las desventajas, que es creo que a lo que muchos quizá a veces les preocupa un poco más o le temen un poco más y otros pues ni enterados están de qué va a pasar con esos datos, es que como les explicaba, todo lo que se registra en el dispositivo de muñeca tiene un registro al final en el teléfono o en la computadora. Es una base de datos que se va creando. Pero ¿qué pasa con esos datos? ¿Realmente tenemos seguridad de que son privados y que son seguros esos datos? No, realmente no es así.
Entonces, se tiene que trabajar también en esa parte, ver qué va a pasar de manera legal, si hay que hacer leyes, si hay que actualizar, modificar, porque pues no hay privacidad ni seguridad de esos datos, ¿no? Y dices, ¿para qué alguien quiere saber mi ritmo cardíaco, mi frecuencia cardíaca? Y pueden ser útiles, ya sea para bien o para mal. Entonces, sí es importante trabajar en la privacidad y seguridad de los datos. De manera general, ¿qué debo de considerar si voy a adquirir o si voy a tener algún tipo de estos dispositivos? Lo primero es el costo-beneficio. Como igual les mencionaba, no porque sea el más caro, significa que sea el útil para mí como persona en ese momento. No porque sea el más barato, significa que no sirve, ¿no? Tengo que ver las necesidades propias, por eso también hablamos de una utilidad personalizada. Si yo no necesito medir, por ejemplo, supongamos que ya salen al mercado estos que te van a dar mediciones de glucosa, y yo no lo necesito, pues para qué me lo compro, ¿no? Si el que está normal o el que me da las mediciones básicas está en 8,000 pesos, pero este que te mide la glucosa va a estar en 26,000 pesos. Pues tienes que valorar la parte de costo-beneficio. ¿Es útil para mí? No es útil para mí. Que lo mismo relacionado a lo que también les comentaba, que hay algunos que son diseñados para ciertas actividades físicas en específico. Si yo no nado, si yo no buceo, ¿para qué quiero pagar el extra de un artefacto que resiste, ¿no? 50 metros debajo del agua, si yo no voy a hacer ese tipo de deportes? Entonces, valorar la parte de costos, beneficios. Y lo más importante de todos esos artefactos es que cuando lo busquen, no solamente buscar las características, la información y el costo, que es lo primero que vemos, yo creo, el costo, pero lo principal es ver que ese artefacto esté aprobado por la FDA, porque como vimos, hay mucha variabilidad en cuanto a los resultados. Lo vimos con los valores de sensibilidad y especificidad, mientras que aquellos que sí están aprobados por la FDA y sí están estandarizados, tienen buena sensibilidad, buena especificidad, que generalmente están entre el 92 hasta el 98, 99%. Aquellos que no están aprobados por la FDA, se ha visto en los estudios que pues la sensibilidad y la especificidad suelen ser más bajas y como les comentaba, incluso la especificidad en algunos de ellos suele ser menor al 50%. Entonces, buscar que el dispositivo que vamos a usar tenga la aprobación y cuente con la aprobación de la FDA. Y bueno, entonces ya casi para terminar, así para concluir, este tipo de herramientas de manera general han traído hacia nosotros transformación hacia la manera en la que estamos trabajando y guiando la práctica clínica. La mayoría de estos artefactos se han hecho y se han confeccionado dirigidos hacia la salud cardiovascular, aunque pues algunos ya consideran la parte de la salud mental, por ejemplo, la parte pues, de la energía, el estrés, etcétera, pero los datos que aportan la mayoría de estos dispositivos de pulsera es salud cardiovascular, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, la presencia, como les mencionaba, si hay fibrilación auricular, cómo está el electrocardiograma, si hay una arritmia o no, etcétera. La mayoría van enfocados a eso, a situaciones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la finalidad de estos dispositivos pues, fue para personas que hacían ejercicio. Tenemos que elegir el dispositivo que sea más adecuado para cada uno de nosotros. Como vimos, va a ser personalizado de acuerdo a las necesidades propias de cada persona. Quizá el que me sirva a mí, pues no le va a funcionar a otra persona, ¿verdad? Tener y en consideración que el artefacto que vamos a buscar cuente con los permisos, las pruebas y las aprobaciones necesarias, como la de la FDA. Y pues dentro de las ventajas que traen este tipo de dispositivos es que van a facilitar o han facilitado más bien la promoción de la salud y los esfuerzos preventivos. No es que digan, ay, pues ahora todo el mundo es fitness. Simplemente es que esto tiene que ver con la promoción de la salud. Entonces, cada vez van a haber más personas que van a utilizar este tipo de dispositivos, etcétera,
pero otra vez informar y tener muy en claro que son, como mencionamos, herramientas auxiliares, no son herramientas de diagnóstico. Eso es fundamental, pero que sí nos ayudan a facilitar la promoción de la salud en el paciente y un esfuerzo preventivo de esa persona. ¿Por qué? Porque como tiene todos los datos de cómo está, qué está pasando con él, qué tanta actividad tiene, cuál es su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, pues se procuran más, ya sea por disminuir o aumentar esos valores. Por lo tanto, eso se traduce en que le permite al usuario tomar un papel activo en el manejo y el desempeño de su salud. Eso involucra más al paciente, eso es una gran ventaja. Ya no estamos como en una era en la que la medicina nada más era como del médico y el paciente estaba muy rejego. Yo sé que sigue pasando, suele pasar todavía, pero sobre todo en nuevas generaciones se están educando a que se comprometen un poco más ellos y tienen un papel más activo en el cuidado de su salud. No sé si existe alguna duda o alguna pregunta al respecto. Si no, pues de mi parte sería todo y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Bien, doctora Yameli, te agradezco infinitamente la intervención, tu participación con tan importante tema que son como tal cuestiones innovadoras, ¿no? Que van surgiendo en el autocuidado de la salud de nuestra población mexicana y que muy atinadamente tú nos estás abriendo un panorama bastante nuevo, el conocer diferentes características, ¿no? De cómo son los componentes y el mecanismo de acción de cada uno de estos dispositivos que claro, en muchas ocasiones desconocemos y que es bueno, ¿no? Ir adentrándonos más a este tipo de temáticas porque es lo que nos está rodeando en estos momentos. Yo creo que, de acuerdo a tu intervención, doctora Yameli, podríamos retomar muchos elementos en esta parte del autocuidado de la salud, que básicamente es la finalidad también en muchas ocasiones del uso de este tipo de dispositivos, la responsabilidad propia de nuestro cuidado, de nuestro mantenimiento como tal de la salud. Hasta cierto punto, ¿qué correlación podríamos tener en este caso que la persona tenga estos dispositivos auxiliares y que en este caso se desvincule de la parte médica? ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? Eso sí es muy importante, y por eso les hice mucho hincapié en esta parte de que es una auxiliar y no es una herramienta médica, ¿verdad? Porque justo puede pasar una situación contraria, que el paciente crea que ya todo lo que le dice el dispositivo es real y que él, no sé, buscando en internet empiece a buscar incluso su propio tratamiento, su propio manejo. Entonces también no hay que irnos al otro extremo, ¿no? Siempre tener como ese equilibrio de que qué bueno que te estás involucrando, pero al final esos datos y toda esa interpretación tienes que ir con un médico para que te pueda dar, si realmente tienes el diagnóstico de, no sé, de hipertensión, porque tuviste mediciones muy elevadas de la tensión arterial, entonces tú no puedes autodiagnosticarte, ¿no? Decir, soy hipertenso porque ya me dio 10 mediciones esto. Tienes que ir con el médico para poder interpretar, porque como vimos, pues sí también tiene falsos positivos y falsos negativos. Y uno de los más importantes que se mencionan en estos casos en específico es la ansiedad, ¿no? El simple hecho de que el paciente esté ansioso por estrés, esté ansioso por actividad física, etcétera, esté acelerado, va a cambiar y va a ocasionar una variabilidad en la interpretación de estos datos. Bueno, muchas gracias. De igual manera, podríamos tomar en cuenta ciertos elementos que tú mencionaste de la salud pública. ¿Qué tan viable que el sistema de salud mexicano pueda, en este caso, facilitar también los estudios necesarios para determinar qué dispositivos son los que tienen mayor confiabilidad y especificidad en el mercado actual de venta de este tipo de dispositivos? Sí, eso es muy importante, ¿no? Siempre, como lo puse así en la parte de las conclusiones, verificar, sí, qué tan útil es para mí, que pues está la parte del costo, ¿no? Si lo puedo adquirir o no,
pero no solo eso, sino ver que realmente cumpla con las normativas, que esté aprobado y que pues justo, al menos la especificidad, la sensibilidad de ese artefacto o esa marca o esa casa comercial en específico sean buenas. Considerar valores de 90, quizá hasta del 88, 85 para arriba, como relativamente buenos, y ya muy buenos, pues ahora sí, ¿no? Del 95 para arriba. Muy bien. Pasó algo muy curioso en este momento de la parte crítica de la pandemia por COVID-19 y justamente me voy a referir a una de tus láminas en donde ponemos la parte del costo, ¿no? De los dispositivos. Porque como la preocupación era muy alta, también en esta parte de la frecuencia cardíaca, el nivel de saturación de oxígeno e incluso los dispositivos que incluso ya tenían la toma de presión arterial, surgieron como tal ventas muy altas de dispositivos chinos en un costo bastante accesible de 250 pesos, de relojes como tal que podían hacer este tipo de mediciones y que mucha gente realmente adquirió esto por el costo muy bajo y que incluso basó mucho de este posible diagnóstico, incluso hasta cierto tratamiento o incluso su acercamiento a las unidades hospitalarias en base a mediciones de dispositivos de muy bajo costo. ¿Cuál sería la percepción que tú tienes en esa parte de este tipo de dispositivos que surgen en momentos específicos y que se diseminan demasiado rápido, también por una situación especial como la actual pandemia? Sí, justo en esa parte, pues fue como tú lo mencionas, por la parte del costo, ¿no? O sea, fue de fácil adquisición para la población, entonces todos estaban preocupados por el nivel de oxigenación, temperatura, etcétera, entonces todo el mundo empezó a comprar, sí, dámelo, ¿no? O sea, me ahorro, lo consigo en 200 pesos, que mejor. El problema, justo como dices, fueron artefactos que salieron al mercado de manera rápida. Eso se traduce en que pues, no tuvieron las pruebas adecuadas. Y si tú y nosotros vamos, es tan fácil como buscar en internet, así que no solamente las reseñas, ¿no? De qué tan bueno, qué tan malo es, sino buscar si tiene estudios realmente ese tipo de artefacto que yo me compré, pues eso me va a decir, ¿no? Si sí es útil o no, o si sí los datos que estoy recibiendo del artefacto son buenos o no. Exacto. Voy a permitirme leer una participación por acá de la maestra Karen Vázquez. Nos menciona que la presentación fue excelente y menciona que no todos los dispositivos son compatibles y descargan la aplicación, pero revelan cifras erróneas porque como tal no son de la misma marca. Y justamente compagina con estas situaciones, ¿no? De las marcas, las aplicaciones que vinculan como tal los diferentes dispositivos y que por ende, ¿no? Nos van a marcar ciertos sesgos y errores al momento de hacer estas mediciones. De acuerdo a las características de la población mexicana, doctora Yamili, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para, o sea, nuestras características? Porque realmente si algo es muy económico, la población mexicana pues realmente se va más por esa situación y tendencia. ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones generales para toda la población que en algún momento va a ver, ¿no? Esta presentación que se encamina, ¿no? A la parte de ciencia y de investigación, pero que también a la vez va a facilitar, ¿no? Información a nuestra sociedad en general. Ujú. Bueno, ya digamos como para cerrar todo esto, pues si lo más importante, uno, es buscar que el dispositivo nos dé las características que yo estoy buscando en ese momento. O sea, si yo quiero que me dé valores de temperatura, de tensión arterial, como les digo, actualmente se está trabajando con algunos que van a dar niveles de glucosa, eso para el paciente que es diabético va a ser vital, ¿no? Y va a ser útil para él, pero para alguien que no tiene diagnóstico de diabetes, pues no va a ser útil. Entonces, buscar primero las características que sean útiles para mí. Y posteriormente, pues justo lo que mencionamos, ¿no? Que, pues, ¿cómo voy a saber o qué me va a asegurar que los valores que me están dando de lo que yo me quiero medir son verídicos o no, o son acercados a la realidad o no? Pues considerar, investigar un poco sobre el artefacto que voy a comprar, ver los valores principalmente de sensibilidad y especificidad. Como les digo, hay otros parámetros estadísticos, bueno, en epidemiología más, pero principalmente vamos a buscar la sensibilidad y la especificidad de estos artefactos. ¿Qué tan buenos
son para decirme que lo que me están diciendo es real, ¿no? Y que no me están dando un dato que no es. Bueno, doctora Yamili, muchísimas gracias por tu participación y gracias por aceptar también la invitación. Fue un poquito rápido, ¿no? Por la premura de los tiempos en que te hice la invitación, pero te agradezco mucho, ¿no? Esa apertura, esa determinación, ¿no? De aceptar participar con nosotros aquí en la Universidad Mesoamericana de tu ciudad natal, prácticamente San Cristóbal de las Así Casas. es. Realmente estoy muy Así es. agradecido y créeme que también a la vez verte en estos espacios me da mucho gusto. Ya tenía años, ¿no? De no coincidir contigo después de nuestra estancia, ¿no? En la preparatoria en San Cristóbal. Y realmente estoy contento, estoy muy feliz de que nos hayas compartido este tema muy importante. Esperamos que podamos seguir teniendo este vínculo, ¿no? De temas de investigación y de algunas actividades académicas que tú también compartes, ¿no? Con la misma visión de la Universidad Mesoamericana, que es la publicación de trabajos de investigación. Vamos a estar en contacto, si tú me lo permites, para algunos proyectos, ¿no? Que van a Yo surgir encantada. en el transcurso de este año y del que viene. Muchísimas gracias, doctora Perfecto. Yamil. Yo encantada y de nuevo muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad, estoy muy, muy agradecida contigo. Gracias. A la brevedad posible vamos a hacerte llegar la constancia de la ponencia y muchísimas gracias. Gracias. Parte del seminario que se está desarrollando sobre las tecnologías digitales para el autocuidado de la salud tienen esa finalidad de conocer aspectos muy importantes de la ciencia biomédica que se aplica ahora a dispositivos muy, muy pequeños que están al alcance de la población en general y que, claro, nos van a ayudar a entender mejor, tomar mejores decisiones también en la adquisición de este tipo de dispositivos. Vamos a, por única ocasión, dentro del margen de 4 fechas del seminario, vamos a tener una segunda participación que va a nutrir también muchísimo este seminario. Vamos a tener el tema titulado La situación actual de la salud pública en México, que va a estar dictado por el doctor Eleazar Gerardo Cancino Vega. Voy a mencionar parte de su currículum vitae. El doctor Gerardo es licenciado en enfermería, egresado de la Universidad del Sureste. Es maestro en educación por parte de la Universidad de San Cristóbal. Maestro en ciencias de la salud con formación en epidemiología de la Universidad Salazar. De igual manera es doctor en educación por parte de la Universidad de San Cristóbal y doctor en salud pública y gestión sanitaria por la Universidad Salazar. Él actualmente se encuentra como enfermero adscrito al Centro de Salud Urbano de la ciudad de Comitán de Domínguez, del estado de Chiapas, y parte de toda su formación académica y todos los vínculos académicos que él posee, es socio activo del Colegio de Enfermería de la Región Fronteriza 2 de Comitán de Domínguez. Es también en este caso socio activo de la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización y Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización de Comitán. Socio activo de la Asociación Médica de Comitán de Domínguez, Chiapas Asociación Civil, docente de la Universidad de México a nivel preparatoria en la carrera técnica de enfermería, docente de la misma universidad de la licenciatura en enfermería. De igual manera es docente de la Universidad San Cristóbal en el nivel licenciatura, justamente en trabajo social. Docente también de la Universidad CEGES a nivel de licenciatura en trabajo social. Docente de la Universidad José Vasconcelos Calderón y también docente a nivel preparatoria abierta de la Escuela Pau Bisbal. Toda la formación y trayecto académico del doctor le ha otorgado gran prestigio en su labor académica y profesional en la ciudad de Comitán de Domínguez, que alberga prácticamente su estancia laboral. El espacio es suyo, doctor Gerardo. Muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación a este seminario y el espacio es suyo. Gracias a todos, bienvenidos a este evento. Gracias por la invitación, Lic Mariano. Esperemos que sea de mucho aprendizaje para todos y que tengamos las herramientas necesarias para poderlas practicar
en, en la vida diaria. No sé si vemos la diapositiva en la computadora. Ya está en línea, doctor. Perfecto. Bueno, entonces el seminario se llama de Tecnologías Digitales para el Autocuidado de la Salud. Me presento, soy el doctor en Salud Pública y Gestión Sanitaria, Eleazar Gerardo Cancino Vega. Espero que la temática que vamos a tratar hoy, en la cual nos vamos a tratar de adentrar también, tenga una reconversión en las estrategias para la realización de proyectos de mejora en algún momento determinado que nosotros podamos aportar o algún proyecto que nosotros tengamos pendientes en nuestros niveles de trabajo, ¿sí? Entonces esto puede ser que nos sirva como herramienta, ¿no? O cómo nosotros lo vamos a llevar o cómo nosotros vamos a enajenar esa parte, ¿sí? Bueno. Bueno, el tema es la Disculpe salud la pública. interrupción, doctor. ¿Podría ampliar, por favor, la presentación para que quede como presentación formal? A ver. No sé si ya quedó ahí. Listo, doctor. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, iniciamos nuevamente el seminario de tecnologías digitales para el autocuidado. Es el segundo día de la ponencia. Creo que son 4 días, termina el 23. Y vamos a adentrarnos de una vez al tema. ¿Vale? La salud pública en México es una meta y un eslabón que se estuvo tratando durante mucho tiempo en muchas instancias de gobierno y que aún se sigue manejando. Independientemente de esto, hemos visto que muchas partes no se ha gozado de una proyección en cuanto a metas de salud como debería corresponder exactamente en cuestiones de lo que es el ambiente laboral. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aportar toda esta parte de la reconversión en la salud pública en México? Sí, tenemos que conocerle el apartado, es principalmente el objetivo, el propósito que nosotros tenemos para desarrollar o poder aportar o poder participar en la causalística de lo que es la salud pública. Se ve como una manera muy fácil de expresar la salud pública, pero tiene sus parteaguas, ¿no? Tiene su eslabón. En sí, el objetivo primordial es contribuir a la efectivo y la total de desarrollo del individuo, además de la sociedad. Es como unir dos partes y conocemos lo tuvimos que haber pasado. Sí, lo que es la triada ecológica, o sea, agente, huésped y medio ambiente, esta parte siempre se tiene que manejar cuando nosotros diseñemos un proyecto y estemos proyectando una salud de lo que nosotros queremos lograr en el país, ¿sí? Um, Si hablamos de salud o el concepto de salud pública, tenemos que enajenarnos en lo que es los márgenes que se manejan, ¿no? Las triadas del margen que se manejan, ¿sí? Entonces, nosotros podemos comentar que la salud está encaminada y está unida hacia la parte de lo que es derecho,
¿sí? Igualador social, elementos de inclusión y estabilidad, y inversión con retornos valiosos. ¿Qué cosa quiere decir estas cuarto de trabajo que se debe de realizar en la salud pública, que van encaminadas de la mano para que nosotros podamos lograr una salud completa en lo que es, no solo en México, sino en otros países o en otros estados? Sí, pero ¿qué pasa? Hay algún desequilibrio, como pasa en la triada ecológica de salud de enfermedad, que hace que esto no se lleve como se debe de llevar y la recausalística sea diferente. Pero todavía es una aspiración, puedo comentar que es así, porque no todo está enfocado a mantener una salud pública ni a formar agentes salubristas. Está encaminado a la prevención, a programas de sanación, cuando sabemos que hay enfermedades que no pueden tener una sanación por completa. Hay unas que son temporales, hay unas que son un poco de estancia larga y los gastos económicos también son grandes, ¿sí? Por todo esto, podemos decir que si una población no está sana al 100%, nosotros tenemos que generar las herramientas para que por lo menos tengamos, si no el 100%, un 95% o un 90%, dependiendo de las condiciones que se goce y el estado que pertenezcamos, ¿sí? Para que el país al mismo tiempo sea productivo. Todo esto va a ser encaminado a un entorno, ¿no? A un entorno que nosotros nos pueda desarrollar como personas y que aparte de nosotros podamos aportar y aportar a nuestro país o al gobierno algunas herramientas que puedan ayudar a cambiar el panorama epidemiológico y con base a esto mejorar la salud y la salud pública de la población y del individuo, ¿sí? Por eso en la parte de la derecha coloqué que dice que la salud está en todo, no es todo, pero sin ella no hay nada. ¿Qué queremos decir con esto? Que es una pregunta incierta, ¿no? Es una semántica y hay un sesgo epidemiológico. Y ya cuando manejemos un programa de mejora, un programa de acompañamiento, siempre va a haber un eslabón de un punto 95%. Entonces, todas esas partes sí están encaminadas en un solo propósito. Sí, ahora bien, en base a lo que estábamos comentando, podemos decir que hay siempre un parteaguas en todo programa de salud. Sí, estos parteaguas en el programa de salud, podemos converger que está determinado por factores, ¿no? Los factores que se determinan en este caso son los que ya conocemos, ¿no? Y que al mismo tiempo son los que afectan la salud y hacen que los gastos económicos, tanto individuales como familiares, como de las instituciones, como los programas de gobierno cambien y se generen en propuestas distintas, ¿sí? Lo que son los factores en las personas, tenemos el desarrollo cognitivo, tenemos el desarrollo físico, tenemos el rendimiento físico, las relaciones sociales, la productividad y el bienestar emocional. Entonces, estas son 5 esferas que nosotros podemos transformarlas como factores determinantes en las personas y que nosotros debemos catalogar en cualquier proyecto que tengamos que realizar para mejorar la salud pública tanto en México a nivel individual, familiar o colectivo, ¿sí? Estos factores también están encaminados con lo que es la parte genética, el estilo de vida de las personas, dependiendo del lugar, vuelvo a tocar, de donde ellos vivan, de donde ellos
se manejen, de donde ellos se desarrollen, o a veces vivimos en un estado y nos cambiamos en otro. Los factores determinantes no cambian en sí como la parte elemental, sino cambian como la forma de adaptación. Sabemos que si el ser humano no se adapta y los programas no se adaptan y siguen siendo los mismos y las normas no se actualizan y los programas no se actualizan y las estrategias no cambian y el gobierno no mejora y las políticas no cambian, no se puede hablar de una salud pública igualitaria en México o en otro país, dependiendo también la situación política en la cual uno, como aparte está hay ministerios de salud, ¿sí? Ministerios de salud, escalas de gobierno y cosas determinantes. En esta parte entra lo que es la genética, el estilo de vida de la población, la educación, que son puntos importantes, el medio ambiente, familia, alimentación, ingresos y empleo. Entonces, como podemos saber, hay una recausalística entre los 8 elementos y los factores determinantes de la persona para que haya una buena salud en México. A veces nosotros nos ponemos a pensar que es fácil y sencillo, sí lo es fácil y sencillo, pero a veces nosotros pensamos que al contar con un centro de salud, una clínica de segundo nivel, una clínica de tercer nivel, de alta especialidad, todo esto se va a solucionar. Cuando nosotros como personal y parte de toda la herramienta de trabajo que somos o la formación académica con la cual nosotros gozamos, tenemos que ver que no es así. Precisamente va encaminadas a ciertas situaciones en las cuales nosotros necesitamos ver qué tanto la gente es productiva dependiendo de nuestro estilo de vida y la genética que ellos tienen, qué tanto ellos tienen un desarrollo cognitivo adecuado dependiendo de las herramientas que nosotros hayamos utilizado en los procesos educativos, tanto en culturales o como culturales. Los inculturales, pues ya sabemos que son familiares y los culturales, pues en la adaptación del medio ambiente y las escalas que se manejan en cada estado, tanto como costumbres como tradiciones. Ahora bien, el medio ambiente en el que el paciente también se desarrolla es importante porque son diferentes cuestiones adaptativas que el ser humano tiene. Es como hablar de alguna enfermedad en específico. Si hay una adaptación, hay una mutación, en cambio nosotros tiene que ver con nuestra genética y el estilo de vida que nosotros tenemos. En cuanto al ambiente familiar, la alimentación, el ingreso y el empleo tiene mucho que ver con el desarrollo físico de la persona también, y el rendimiento está encaminado precisamente a la alimentación y la equilibración de nuestro cuerpo, tanto en la parte física, mental y emocional, como lo hace el concepto de la salud en México, ¿sí? Y que esto al mismo tiempo hace que nosotros tengamos una reconversión en el estado de bienestar emocional y las relaciones sociales. Esto va basado en los ingresos de la población y al mismo tiempo en el empleo que nosotros tengamos, ¿no? Esto va encaminado pues precisamente a lo que estamos platicando, a qué tanto nosotros podemos llegar en una buena salud en México, para iniciar como un panorama. La salud pública sabemos y conocemos que está encaminada a realizarse. Como se realiza también es un arte y como se estudia también es una ciencia. Entonces van encaminadas como un parteaguas, como un eslabón. Es como estudiar, ¿qué nos podemos decir? Por enfatizar una teórica de enfermería que tiene escalabones y que tiene parteaguas de conocimiento donde se desarrolle las partes que ella va a utilizar. En este caso estaríamos hablando del autocuidado, ¿no? La teoría del autocuidado que sería más relacionada a la salud pública y al cuidado de la salud, ¿sí? Si nosotros hablemos de personal médico, personal de enfermería, personal de odontología, personal de nutrición, de psicología, psicología clínica, manejamos un concepto de salud pública como arte y como ciencia, esto puede ser de mucho provecho, ¿sí? Para hablar de una salud en México tenemos que conocer el concepto como tal. Sí, uno sería prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Al fomentar tenemos que difundir y formar y gestionar y hacer formador de formadores, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Yo voy a formar a una persona que conserve su salud y esta persona va a formar a otra persona que sea formador para que mantenga una buena salud y con eficiencia y eficacia.
¿Cómo lo vamos a lograr? Conociendo bien lo que es la salud pública. ¿Cómo nosotros sabemos saber si la salud pública está aplicándose en un concepto? Porque se realiza en todo lo que hacemos. Muy fácil. Si una persona es salubrista, no necesita decir, soy salubrista, o conozco el contexto de salud pública, o yo me encamino mucho a la salud. No, sino con base a sus acciones. Si, por ejemplo, nosotros educamos desde chiquitos, vamos al cuadro anterior, a los niños que separemos la basura orgánica y la basura inorgánica, ahí ya estamos haciendo que la persona sea, que ya conozca una determinante, ¿no? Sobre las cosas que son, utilizables y no utilizables. Sí, por ejemplo, igual lo que es el agua, que es otro detalle que se tiene, el autocuidado del agua, cuando se desperdicia y cuando no se desperdicia. Entonces, ahí estamos haciendo salud pública. Igual en los encharcamientos y nosotros le damos a conocer a nuestra población, a nuestros hijos, a nuestros familiares, todo lo que es la no separación de basura, la parte que nosotros contaminamos, los botes que se tienen que volver a reusar, los que no se pueden reusar, las latas que hay centros que recolectan botes o latas para aplastar, reconverger y volverlos a utilizar. Sí, entonces todo eso es salud pública y sí está encaminado y entra en lo que es salud pública en México, familia individual o colectiva. ¿Sí? Mediante, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues es mediante un esfuerzo organizado de la comunidad. La comunidad lo somos todos, o sea, nosotros como individuos, como padres, como hijos, como familiares, como tíos, como sobrinos, y que esto se va encaminando para poder realizar un buen programa. Nosotros podemos realizar sin utilizar tantas políticas y querer conocer cómo está nuestro estado de salud de nuestra familia, un programa de mejora, un programa de acompañamiento y de estrategia que se tiene que ver con los esquemas determinados. Si hablemos de una causa-efecto, un cuadro de espina de pescado, lo que son desventajas y ventajas, factor y efecto, análisis FODA. Sí, hay muchas estrategias que nosotros podemos utilizar para ver si los esfuerzos de la comunidad, los que trabajemos en algún sector, en alguna comunidad, en nuestra clínica particular, nuestro entorno con más compañeros, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que es un esfuerzo comunal, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todo esto? Que va a empezar a disminuir la sobrecarga tanto en las unidades de primer nivel, segundo y tercer nivel. Y sobre todo que va a empezar a haber menos consumo en cuanto a lo que son gastos, gastos tanto de medicamentos como de enfermedades que realmente pueden ser prevenidas, ¿no? A tiempo, ¿no? Y que pueden serse, más pequeñas, más sensibles, y que no necesitan tanto el por qué esto, el por qué el otro, ¿no? Entonces ya entra ahí lo que es la ideología de un Dios y que porque el Dios te castiga, cuando sabemos que no hay un Dios castigador y dependiendo del Dios que nosotros adoremos, ¿no? Entonces, ahora bien, los factores determinantes que están encaminados, que vimos en la primera parte y que están anexados a los 4 eslabones de salud, no sé si recuerdan, en los cuales entran todos los programas de salud. Aquí ya vamos ya a los programas de salud. Sabemos que hay, comentaba la doctora anterior, el programa de cáncer de la mujer, el programa que hubo reemergente de COVID, el programa de cáncer de próstata, el de diabetes e hipertensión, programas que se pueden, que son desgastantes, ¿no? Pero que hay bastante población, sobre todo la población mayor y del adulto mayor, que sí están evocados a esos programas, ¿no? Que ya viven sobre los medicamentos determinados de lo que se maneja en un momento en un sector público y privado, lo que va desgastando a lo que es también económicamente, financieramente y cambiando las políticas públicas y de gobierno.
¿sí? Entonces, la salud pública tiene que estar al par, al igual que los programas epidemiológicos, en los rebrotes de cualquier enfermedad para ver qué tanto cambian las políticas y los programas y qué estrategias se van a utilizar y qué programas pueden mejorar y qué no. Al mismo tiempo, las normas oficiales también tienen que cambiar en algunas cuestiones, más sobre todo sobre protección. Hablemos de lo más actual que fue COVID, los medios de protección del personal de salud en los cuales muchos no contaban y, y carecíamos de eso. Las formas y herramientas de cómo atender a la gente, el miedo, que ahí también entra lo que es el bienestar emocional, la parte mental, y que en algún momento también nosotros nos afectó en algún determinado momento a los que les dio o las que posiblemente se les pudo haber dado y nunca supieron que tuvieron COVID. Ajá. La nueva salud pública tiene una estrategia de mejora. Una estrategia de mejora quiere decir que pretende hacer una prevalencia de salud más efectiva y disminuir la mortalidad, la morbimortalidad en la población. Cuando inició lo del programa de COVID y todo lo relacionado a esta enfermedad de COVID, fue un gran alboroto, ¿sí? Entonces, se tocaron algunos puntos en la temática anterior sobre los aparatos digitales y toda la cuestión tecnológica, ¿no? Pero pues sí hubo una gran sobredemanda de eso, hasta los precios subieron. Entonces la economía cambió tanto en la parte productiva para la población como en la parte del gobierno. Aunque sabemos que las estrategias semánticas que se manejaron sobre los eslabones determinantes de las enfermedades controversiales, como en este caso fue COVID y anteriormente fue lo de influenza y anteriormente fue lo de VIH y anteriormente fue lo de cólera y así se fueron los programas, la lepra y cosas por el estilo, que tal vez en algunos lugares todavía son parteaguas para poder resolver alguna actividad en lo que es este campo de salud pública. Buscar o crear mecanismos administrativos encaminados a mejorar las relaciones intersectoriales. Y esto es en base a lo que comentaban las dos partes de la salud pública. O sea, qué tanto puedo yo optar por una cosa y qué tanto puedo yo optar por otra, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no es solo en México, en Chiapas, en Chihuahua, en Guerrero, en Quintana Roo, en los países diferentes o países latinoamericanos. ¿Sí? El problema de salud siempre ha existido. De hecho, es envidiable, por decirlo así, uno de los países que maneja la parte de salud pública, ¿sí? Como lo es esta Colombia, maneja un buen programa también de salud pública y que sí maneja parteaguas, ¿sí? De cómo manejar la salud pública, qué se debe de hacer, cómo no se debe de hacer, los mecanismos de desarrollo de cada actividad, cuántos hijos tener, qué se permite y qué no se permite, y toda la situación de control de natalidad, tanto de fecundidad y mortalidad, que van disminuyendo dependiendo lo que se vaya realizando en actividades de salud pública. Pero esto parte desde el gobierno y parte desde manera individual, de manera colectiva y de manera familiar. No podemos decir, es que el gobierno no hace esto, es que el gobierno no hace lo otro, es que el gobierno no tiene esto, es que el gobierno no tiene el otro, es que el gobierno no te da, es que el gobierno no te aporta, es que el gobierno es obligación. O sea, todo es el gobierno, ¿sí? Entonces, cuando sabemos que nosotros tenemos que tener una mente de salubristas, ¿sí? O sea, tenemos que encaminar desde nuestras familias a una mentalidad salubrista en el campo de una nueva generación de la salud pública. Y si desde un principio no lo tenemos o no lo reconvergemos, esto nos va a traer un parteaguas de programas sin terminar, ¿sí? Sabemos que también ahorita pues hay otras enfermedades como la enfermedad de mono y cosas así, ¿sí? Que están saliendo, ¿no? O que sí ya existían y que supuestamente no se sabían, pero bueno, hay muchas cosas que no podemos decir que en todo está en lo cierto y en todo no, pero que nosotros debemos conocer todas las estrategias. ¿Cómo vamos a hacer que la nueva salud pública tenga un autocuidado y que esté relacionado con la mentalidad de ser una persona salubrista, tanto en la parte individual, de pareja, familiar, colectiva, en el trabajo, ¿sí? Y que vaya mejorando, estimulando la participación ciudadana, ¿sí? Desde el inicio con nosotros y así con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestras autoridades, con nuestros jefes, y que nosotros podamos hacer emisarios de un mensaje subliminal
sin que nosotros tengamos que decir qué es lo que se está haciendo y qué es lo que nos está haciendo, que ellos se den cuenta de cómo poder cambiar el sistema o, por ejemplo, el medio ambiente donde nosotros estamos, prevenir más las enfermedades. De una gripa se vuelve otro compañero con gripa, de ese otro compañero con gripa se vuelve con otro compañero con gripa, con resfriado común, con una neumonía leve, con una neumonía crónica, ¿sí? Cuando nosotros sabemos desde un principio las medidas necesarias, si tienes una buena alimentación, tu sistema inmunológico por causa-efecto, protege a tu cuerpo, pero si no hay un buen desarrollo del sistema inmunológico por causa-efecto, porque no hay una alimentación nutricional balanceada y que no se conocen las medidas de cómo nosotros podemos aportar a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para salir adelante, entonces en base a eso, pues no podemos nosotros decir que estamos haciendo la parte más adecuada. ¿Sí? Si nosotros no conocemos cómo queremos que la gente cambie y cómo queremos que algunas enfermedades no nos ataquen y que no nos desgasten económicamente y que las políticas económicamente activas del gobierno quieran que cambiemos de un momento a otro cuando ellos no saben qué realmente puede pasar en algún determinado momento. Puede haber una simulación, un sesgo epidemiológico que permita que estas partes y estas estrategias puedan generarse de otra forma. Entonces, esta es la parte de la nueva generación de la salud pública. Ahora, contando con todo esto, tiene que haber un seguimiento, una evaluación y un análisis de la situación de la salud, en la cual nosotros tenemos que determinar las causantes, generar las estrategias, generar las herramientas, generar los programas de mejora, generar los conceptos, los objetivos, las metas a determinar tanto individual, de pareja, familiar, colectiva, o en el ambiente de trabajo y en los ambientes que nosotros nos desarrollamos. Una de las partes más elementales y a las que nosotros queremos llegar y queremos reconverger, queremos corregir como parte en salud pública, como parte de personal salubrista, como parte de información epidemiológica, que no realmente nosotros tenemos que tener una carrera como tal, ¿sí? Sino tener el conocimiento necesario para salir adelante y poder utilizar las mejores herramientas, tanto de manera individual, familiar, de pareja, en el hogar o en el ambiente de trabajo. Una sería la evaluación actualizada de las situaciones y tendencias de salud desde sus factores. Hagámoslo de una manera muy fácil. En una hoja, si quieren, podemos hacer el ejercicio. Hagamos una evaluación de la situación de nuestro hogar, de nosotros, ¿sí? Y al mismo tiempo las tendencias de salud que hay en nuestra familia y los factores que lo determinan. Y bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues voy a evaluar. ¿Qué factores tengo para desarrollar diabetes? ¿Qué factores tengo para desarrollar hipertensión? ¿Qué factores tengo para desarrollar obesidad? ¿Qué factores tengo para desarrollar síndrome metabólico? ¿Qué factores tengo para desarrollar cáncer? ¿Sí? De próstata, de mama, cervicouterino. ¿Y qué tendencias hay en mi familia? Bueno, de mi mamá, por ejemplo, 2 personas tienen cáncer ahorita, mi abuela tenía, mi bisabuelo tenía cáncer de próstata, de eso murió, se asaltó a mi papá y pasó a otro tío, ¿sí? Esa es una tendencia, un análisis que nosotros tenemos que hacer. Correlacionar las enfermedades que hay en nuestra familia y los posibles factores determinantes para que nosotros podamos conocer la situación de salud de las cuales nosotros podemos tener y en algún momento nos pueden generar algún gasto fuera de, y más si no contamos con algún seguro institucional o un seguro particular que cubra esas necesidades o que cubra esas posibles enfermedades. Desde ahí podemos empezar a ver cómo no estamos haciendo un buen trabajo o los que lo estamos haciendo los felicito. Al mismo tiempo, identificar las necesidades de salud de cada individuo, el mío, el de mi pareja, el de mi familia, el de mis conocidos y de mis compañeros, para poderlos en base a ellos dar, para que nosotros podamos tener una evaluación sobresaliente y podamos conocer mejor las estrategias de cómo poder realizar esta actividad. ¿Sí? Esto es en base a la demanda de servicios de salud, ¿sí? Si la demanda es grande en algún programa, las políticas, las estrategias, las herramientas tienen que cambiar, ¿sí? Entre más demanda, hay que haber modificación, tanto de una norma como de un programa. El manejo de las estadísticas vitales, la prevalencia, la incidencia, la mortalidad, la morbimortalidad, muchas cosas que entran
en esta parte, ¿no? Generación de información para evaluación del desempeño de los servicios de salud, que esto también es importante para saber qué tanto nosotros hemos avanzado, ¿no? Generación de información para la evaluación del desempeño de salud nos habla más de lo qué tanto nosotros hemos hecho, qué tanta mentalidad salubrista tenemos para salir adelante, para converger a parte de la salud, tanto individual o colectiva, y en base a eso poder cambiar el panorama epidemiológico o de salud, o según el panorama que se tiene en México, en Chiapas, en Chihuahua, en cualquier estado que estemos, ¿sí? Al mismo tiempo, también tenemos que hacer la identificación de los recursos externos, sectorial, para mejorar la promoción de la salud. Un externo quiere decir, bueno, mi casa está en el centro. La parte externa, ¿cuál es? ¿Cuántas casas tengo a mi alrededor? ¿Qué es el tipo de población que tengo? Bueno, en la esquina tengo una casa de 2 adultos mayores, entre medio hay una familia joven con edad de producción de más familia, en la que sigues una familia ya completa, en la que sigues una familia de adolescentes, en la que yo tengo al lado y al otro lado qué hay, ¿sí? Para más o menos tener un panorama epidemiológico de las posibles causas, de los posibles efectos, de las posibles enfermedades, de las posibles patologías a desarrollar, llámese hereditarias o no. Ujú. Todo esto es parte del ambiente externo y que nosotros tenemos que hacer la promoción de la salud en nuestra familia. Ahora bien, todo esto también, aparte de tener un seguimiento, una evaluación, un control, también tiene una planificación y una gestión, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos ver si estamos planificando o gestionando? ¿Sí? Definir los objetivos de salud pública en todos los niveles. Ya hablamos de niveles, niveles individuales, de pareja, familiares, colectivas, de organizaciones, políticas, públicas, de gobiernos, en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros consultorios, farmacias, lo que nosotros gocemos y tengamos el impacto, ¿sí? Desarrollo de seguimiento y evaluación de las decisiones políticas en materia de salud. Esas no las determinamos nosotros en cuanto a los programas reemergentes o emergentes en la salud pública, tanto de México como en otros países, pero sí podemos ayudar en las decisiones políticas y emergentes en nuestra población, en nuestra familia, en nuestra pareja y en nuestros compañeros de trabajo. No nos vamos a ir tan lejos porque si no podemos arreglar la de nosotros, menos que podamos arreglar la del país. Capacidad para el gestionamiento del sistema de salud público. Sí, la capacidad para la gestión del sistema de salud pública la podemos hacer nosotros desde casa, sí podemos. Si nosotros gestionamos una mentalidad de cambio, una mentalidad no de profilaxis, sino una mentalidad de mejora, tanto en el entorno individual o colectivo, ahí se hace lo que es la capacidad de gestión, sí, de liderazgo. Desarrollo de las competencias para la adaptación de las decisiones. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos que se están moviendo y a todas las políticas recausales que se están haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estrategias, herramientas y programas de mejora que nosotros hagamos desde casa. Sí, no necesariamente tenemos que tener la formación epidemiológica o de salud pública para poderlo realizar. Tal vez con otras palabras nosotros podamos ayudar a mejorar todo este sistema que se está viniendo abajo, por decirlo así, en algún determinado momento. La capacidad de gestión para la cooperación internacional también es importante, pero nosotros también tenemos que darlos a conocer. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, pues si nosotros somos profesionales de la salud, aportar algún artículo, aportar alguna revista, alguien lo tiene que leer, alguien lo tiene que escuchar, porque si no, no hubiera venta, no hubiera esa parte de hacer más revistas. En lo que es la parte de conocimiento. Alguien le va a prender el foquito y lo va a leer, ¿sí? Entonces ahí se hace, ahí lo podemos hacer. Ahora bien, ¿qué nos va a provocar esto? Tener una garantía y un mejoramiento de la calidad. La garantía y el mejoramiento de la calidad se va a hacer en 6 esferas, ¿sí? Garantizar, mejorar y qué calidad queremos tener de vida en cuanto a salud pública se refiere, desde un panorama de ser salubristas, no de conocer el concepto, sino de ser salubristas. De cómo ser salubristas ya hemos manejado mucho y hemos conceptualizado varias cosas. Solo se trata de tener la idea y quererlo hacer y quererlo realizar, porque si solo nos quedamos con eso de que, sí, ya lo sé, y si no se aplica, se olvida. Y lo que no se aplica, nunca se va a mejorar. Nunca se va a realizar algún cambio como tal.
Ahora, la promoción de los sistemas de evaluación y mejoramientos de la calidad son muy fáciles de realizar. Como dijimos, si nosotros vamos a hacer el de nosotros mismos, tenemos que hacerlo parte por parte, conocer, depurar, ver las causas, los efectos, un análisis de determinantes, un análisis de constantes, como realizar tal vez no un programa mejora como tal si no tenemos un conocimiento, pero sí más o menos cómo mejorar la parte individual, de pareja y colectiva y de trabajo, ¿no? Porque se hace cada año, ¿no? Más o menos los que trabajamos en el sector salud, se tiene que hacer un programa de mejora y cómo vamos a hacer conociendo primordialmente un diagnóstico de salud de cómo estamos. Entonces, por eso les decía que tenemos que ver la evaluación, las tendencias, las determinantes de todo lo que vamos a manejar. Fomento de la elaboración de normas en los sistemas de garantía y mejora de la calidad. Sí se pueden hacer, pero la elaboración de normas, la elaboración de un sistema de garantía y una mejora de calidad, esto va a ser en base a los requerimientos, necesidades de la población, los requerimientos y las necesidades que se vayan haciendo al estilo del nivel de vida, a las enfermedades recausantes, reemergentes o enfermedades nuevas que vayan apareciendo en cuanto a los sistemas de garantía y de mejora y las normas para que vayan cambiando y no queden en un solo año y que nunca se mejoraron, porque así hay muchas normas de salud, o sea que se realizaron y no se actualizan desde 1994. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido una reemergencia, porque no ha habido alguien que se preocupe por cambiar o mejorar ese programa, ¿sí? O porque se baja la guardia sencillamente. La definición y explicación de las garantías de los derechos individuales de los usuarios sabemos que son muy importantes, pero si nosotros ni las conocemos, ni lo realizamos, ni hacemos lo posible por garantizar nuestra salud, quede menos un derecho. ¿Tenemos derecho a la salud? Sí la tenemos. Oyes, ¿tienes derecho a la salud? Ah, sí la tenemos. ¿Y qué haces tú para conservarla? ¿Cuál es tu actividad salubrista? ¿Cuál es tu pensamiento que tienes? Ah, pues que no, que una coca, que un refresco, que una hamburguesa. Entonces, ¿dónde está tu garantía, pues, de salud? Entonces, ¿cómo quieres una garantía de derecho de usuario? Solo ahí nos damos cuenta. La existencia de un sistema de evaluación de las tecnologías es muy bueno. Conocer la existencia de un sistema de evaluación de las tecnologías, como decía la compañera anterior, lo que analiza la FAD, el porcentaje de las que están aprobadas y las que no están aprobadas, lo que comentaba el licenciado Mariano, que también le había preguntado a la doctora. Entonces, todas esas nuevas tecnologías hay que hacerles las evaluaciones pertinentes, ¿sí? Pero no dependiéramos tanto de la parte tecnológica, pues si no hubieran tantas enfermedades, tantas patologías adherentes y adversas y que se pueden en algún momento, pueden ser adheridas o relacionadas dependiendo del programa de salud que se maneje, ¿sí? Entonces, conociendo todo esto, pues nos podemos ayudar. Y otra cosa, conociendo que son auxiliares, ¿no? No son como tal, que ya tienen que estar. La utilización de la metodología científica para la evaluación de intervenciones. Los que seamos enfermeros o los que tenemos, aunque no seamos enfermeros, dependiendo de las guías médicas, las guías prácticas de enfermería, las normas de enfermería, las normas médicas, las normas de salud, sabemos que hay intervenciones para realizar. Pero si no conocemos un modelo o no tenemos un modelo de conversión, o de un modelo de qué nosotros queremos mejorar, pues no se va a hacer ninguna intervención, simplemente vamos a estar viendo pasar los años, pasar a ver cómo la salud en México y de cualquier población se derrumba y nosotros nunca hicimos nada, ¿sí? Pero sin embargo, toda la culpa la tiene el gobierno. Son los programas los que se llevan el dinero, los que se llevan las cosas para ellos, pero nunca jamás hicieron nada por el país, por el pueblo, por la población o el Estado, ¿sí? Ahora, la existencia de sistemas de evaluación de la satisfacción del usuario, ¿cómo se va a dar? Pues conociéndolo, si realmente conozco qué es lo que debo de hacer, conozco qué es lo que no debo de hacer, tengo una mentalidad salubrista, no de prevención, entonces todo eso nos puede ayudar a satisfacer las necesidades del usuario y en base a eso tener una mejor evaluación de qué tanto en algún momento yo puedo utilizar los servicios de salud, llámese de primero, segundo, tercer nivel de arte, especialidad o particular. Pero si nosotros desde un principio tenemos una mentalidad salubrista, desde ese momento cambia toda la evaluación de la garantía y mejoramiento de la calidad, tanto individual, colectivo o de gobierno. Y las políticas tienen que cambiar.
¿Cómo lograr una salud pública en México de excelencia? Híjole, újale, es lo más complicado del mundo, ¿no? Pero no, no es cierto, no es lo más complicado del mundo. Mejorando la accesibilidad física y económica de la salud, es bueno tocar esa parte, ese arteaguas, ¿no? Aumentando la infraestructura en instituciones, especialmente en las regiones rurales, aumentar la educación para la salud y logrando el mejoramiento de la calidad, ya que es la situación actual en el sistema de salud, ¿no? Si no se mejora, si no se cuida la salud, si no hay una buena educación, ¿cómo queremos lograr una calidad y un sistema de salud perfecto? ¿Sí? Si nosotros no somos perfectos, el sistema tiene que tener alguna falla, algún eslabón epidemiológico que nosotros tengamos que corregir, porque si todo fuera perfecto, el ser humano nunca cambiaría, nunca se adaptaría, nunca se daría cuenta de los errores. O sea, a veces en la parte individual, como pareja, como familia, hay errores o situaciones que nosotros creamos. Imagínense cuántas situaciones no hay en los programas de salud y en los sistemas de salud encaminados a mejorar la calidad de vida del ser humano. Pero si la calidad de vida del ser humano no la componemos nosotros, ¿quién la va a componer? Háganse la pregunta. La prioridad sería lograr que la población sea una de mentalidad salubrista, logrando con ello el autocuidado. Si no conocemos cómo autocuidarnos, pero sí automedicarnos, eso sí lo conocemos, de eso estoy muy seguro. ¿Cuántos no nos hemos automedicado? Pero autocuidado, si nos cuidamos, si lo hacemos, tenemos la mentalidad salubrista, cuidamos a la familia, cuidamos a los hijos, cuidamos a los compañeros o tratamos de ayudarlos, quién sabe, cada uno sabe, ¿no? De igual manera, la salud tiene que ser progresiva, ¿no? Tiene que ser, no puede ser tan el uso excesivo de los servicios de salud mediante la profilaxis, sobre la prevención. Prevenir que si estoy obeso no me dé hipertensión. Prevenir que si soy obeso y diabético que no me dé otra cosa. Prevenir no llegar a la hemodiálisis. No se trata de prevenir o de manejar conceptos profilácticos, sino se trata de tener una mente salubrista, de acción, de activación, de estrategia, de herramienta, de fomento, de cambio. Pero si no lo hacemos, la salud en México es variante y la salud personal y de la familia mucho peor. ¿Vale? Muchas gracias por su atención. Yo espero que les haya mucho servido esta participación. Espero que les haya yo hecho conciencia y mentalidad sana y esperemos contar con más experiencias con ustedes y que toda la información que yo se las haya pasado o traspasado les haya hecho de utilidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o todo queda claro. Creo que no tenemos preguntas, doctor Gerardo. Le agradezco mucho la participación y su intervención dentro del margen del seminario de tecnologías digitales para el autocuidado de la salud. La temática de la salud pública es sin duda un tema de mucho realce nacional en estos momentos de la vida pública de nuestro país, ya que un eje central, ¿no?, en las políticas del actual sistema gubernamental es precisamente la atención del primer nivel de atención y que en este caso va a compaginar mucho con la salud pública y el bienestar social en este caso. Es importante que esta situación de la salud pública se tome también desde la parte individual, ¿no? Esa conciencia salubrista, esa conciencia que nosotros debemos de tener del autocuidado y esa propia responsabilidad de un bienestar no óptimo, tomando en cuenta nuestras decisiones desde la parte alimenticia, actividad de ejercicio, descanso y sueño, todo lo que implique, ¿no?, el estado de bienestar de las personas. Es importante que esta parte de la salud pública también trascienda, ¿no?, a todos los estados de la República, principalmente nuestro estado de Chiapas, que también hemos tenido ciertas situaciones sociales en donde nos ha costado mucho el cambio de mentalidad, el cambio de percepciones de la responsabilidad de la salud,
y que en este caso hemos visto hasta incluso la falta de aceptación en muchas zonas, en muchos sectores del Estado. La vacunación, los procesos también de prevención de enfermedades, el proceso también de la atención de los recién nacidos con el proceso de vacunación. Desde su punto de vista, doctor, ¿cuáles serían las estrategias para que nosotros podamos cambiar nuestra percepción social de resistencia al autocuidado aquí en nuestro estado? No escuché la pregunta. Sí, ¿cuál sería su percepción y cuáles son también las estrategias que se pudieran implementar para mejorar el proceso de autocuidado de la población del estado que tiene mucha resistencia a esta situación del cuidado propio de la salud? Pues fíjate qué interesante. En la parte del chat estoy leyendo, ahí dice, no me acuerdo quién escribió, que dice que no solo hay que, ¿cómo dice? Lo escribió la compañera, a ver, Karen. Dice que no solo hay que hacer las detecciones oportunas, sino también prevenir ciertas patologías, pero no olvidemos que debemos saber cómo concientizar a dicha población, porque el cambio en muchas ocasiones es familiar, no únicamente individual, ni el estilo de vida en zonas geográficas. Entonces, desde ahí ya tenemos la primera estrategia, ¿sí? Que nosotros ya estamos entendiendo o comprendiendo, ¿no? O tal vez sí lo sabíamos y conocíamos, pero no sabíamos cómo matizar o darle semántica al problema, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos cambiar o aumentar o disminuir la salud en México? Como usted comentaba, como usted decía, muy fácil y muy sencillo. Tenemos que hacer aporte, ¿no? Tanto el aporte como tú comentabas de manera individual, de manera familiar y colectiva, para que se una a los factores determinantes de la salud, ¿sí? Y que los programas estén encaminados precisamente a eso, a satisfacer las necesidades de una manera salubrista y de autocuidado, no de procesos profilácticos, ni de automedicación, ni de control. Eso tendría que ser la parte importante. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su intervención, por este gran aporte para el conocimiento general de la salud pública en el contexto nacional. Esperemos que no sea la primera y la última vez en que nos pueda compartir sus conocimientos dentro del programa de estancia postdoctoral de la Universidad Mesoamericana. Estamos muy agradecidos con usted. Muchas felicidades y a la brevedad posible le vamos a hacer llegar su constancia de participación. Muchas gracias por la invitación, maestro. Espero que no sea la última vez. Espero que les haya gustado y que les haya quedado algo, un granito de arenita ahí para rascarle y ponerle todas las ganas y los kilos para el cambio. Pasen bonita tarde. Muchas gracias, doctor. Es así como llegamos a la parte final de este segundo día, segunda fecha del Seminario de Tecnologías Digitales para el Autocuidado de la Salud. Nos quedan todavía 2 fechas por concluir. Tenemos, en este caso, el próximo lunes 24 de octubre, el tema de tecnología para el mantenimiento físico y ejercicio, que nos va a acompañar el licenciado en Salud Pública, Huitláhuac Tlacayaotzin, Matías González, y de igual manera, en un horario de 5 a 6 de la tarde. El día 31 de octubre, que es prácticamente el último lunes de nuestro seminario, tendremos el tema de tecnologías para el descanso del sueño a cargo del maestro Pablo Antonio Natarén Marroquín, que muy amable nos va a compartir este tema. Con eso iríamos cerrando como tal el seminario. Nos quedan 2 fechas próximas. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en cada una de las transmisiones y que todos aquellos que lleguen a ver en algún momento las retransmisiones de este video puedan también llevarse información muy importante con respecto a las tecnologías digitales que están a la orden del día de nuestra sociedad nacional, internacional también, a nivel Centroamérica y Sudamérica. Muchísimas gracias, que sigan teniendo una excelente tarde todos.